Bien chicos, continuando con esta clase de razonamiento matemático, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de conteo de cubos. Conteo de cubos. Estamos en el proceso de aprender y consolidar el conteo de figuras. Hemos visto de triángulos, cuadriláteros. En esta oportunidad vamos a desarrollar el conteo de cubos. Primero, un cubo te da pues la idea, por ejemplo, un dado, ¿no? Un dado o una caja de cartón te da una idea pues de un cubo. Hay que entender que el cubo siempre, digamos, tiene sus lados, todas sus caras tienen la misma medida. Son cuadrados los cubos, ¿no? En la figura que se muestra, estamos dando una referencia de un cubo, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos desenvolver el cubo, lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Desenvuelto. Y si lo vamos a armar, le vamos a dar forma y obviamente va a quedar como, digamos, la figura inicial, ¿no? La figura inicial. Entonces, así. Si empezamos a envolverlo en el orden respectivo, vamos a tener un cubo como se muestra en la figura, ¿correcto? Listo. Lo que aquí, bueno, tenemos ya la noción y la idea de cubo. Lo que aquí vamos a desarrollar es cómo contar cubos, ¿no? Cuando se encuentran en diferentes posiciones y formas, evidentemente. Por ejemplo, en la siguiente figura es fácil observar que hay cuatro cubos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro cubos, ¿no? Solo enumeramos una cara de cada cubo. Esa es una forma de poder resolver, digamos, el conteo de cubos. En esta figura, por ejemplo, también podemos observar rápidamente que hay dos cubos, ¿verdad? Dos cubos. Aquí probablemente el estudiante pueda complicarse, pero es sumamente sencillo, ¿no? Si debajo del 3, ¿cuántos cubos veo? Uno, 2, 3, ¿verdad? 3 cubos. Debajo del 4 también hay 3 cubos. Debajo de uno no se ve, pero suponemos pues que hay obviamente 2 cubos debajo de uno, como hay 2 cubos debajo de 2. Entonces, si yo digo en uno, ¿cuántos cubos hay? En uno, ¿cuántos cubos hay? 3, listo. En 2, ¿cuántos cubos hay? Igual 3, ¿correcto? 3. En 3, ¿cuántos cubos hay? En la numeración que he hecho, ¿cuántos cubos hay? 3 también, listo. Y en 4, ¿cuántos cubos hay? Ahí se observa prácticamente todo, 3, ¿no? Entonces, en total de cubos tenemos en esta figura que se muestra 18 cubos, ¿verdad? 18 cubos tenemos en esta figura que se muestra. Entonces, de esta manera podemos resolver con rapidez la contabilización de cubos en las figuras que nos van a mostrar. Vamos a hacer unos ejercicios. Por ejemplo, dice, ¿cuántos cubos simples hay? Cuando habla de cubos simples, obviamente estamos hablando de cubos individuales, ¿de acuerdo? Porque podemos hacer un cubo en bloques de 4, en bloques de 8, ¿no? Pero estamos hablando de cubos simples, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Podemos enumerar o podemos ponerle letra correspondiente. Vamos a ponerle letras para no confundirnos. A, B, C, D y E. ¿Correcto? Listo. Entonces yo digo que en la columna A, ¿cuántos cubos tengo? En la columna A tengo, obviamente tengo 2 cubos. ¿De acuerdo? En la columna B, que no observo, pero se supone que hay 2, ¿sí o no? 2 cubos. En la letra C, en la letra C, en la letra C tengo 2 cubos también. Y en la letra D tengo, en la columna de la letra D tengo 2 cubos también. Y en la letra E básicamente tengo 1, ¿verdad? Ya está, tengo 1 nada más. Entonces me piden cuántos cubos simples hay. 4, 5, 6, 7, 8. En total habría obviamente 9 cubos, ¿verdad? 9 cubos, listo. Ya está, 9 cubos. ¿Sí? 9 cubos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Seguimos con el siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. ¿Cuántos cubos simples hay en la siguiente figura? Estamos hablando nuevamente de cubos simples. ¿Qué hago? Pues voy a enumerarle con letras A, B y C. ¿De acuerdo? Es lo más sencillo. En la columna A, ¿cuántos cubos tengo?
Ahí en la columna A tengo 3 cubos que se muestran. En la columna B tengo también 3 cubos. No se observan, pero se supone que hay 3 cubos. Y en la columna C tengo, digamos, 1 o 2 cubos. Listo. En total voy a tener acá 8 cubos, ¿verdad? 8 cubos sería la respuesta final. 8 cubos. Muy bien. Seguimos. Con los demás ejercicios tenemos las 4 y las 6. Dice, ¿cuántos cubos simples hay en la figura? ¿No? Entonces, aquí puedo enumerar en la columna A, en la fila B, en toda la fila B, en toda la fila B, en toda la fila B. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más? En toda la fila B y aquí habría, pues, voy a colocarle una C. ¿De acuerdo? Digo lo siguiente. En la columna, en toda esta columna, ¿de acuerdo? En toda esta columna, en la columna A tengo 2 cubos. En la fila, en toda la fila B, tengo, no se tienen que repetir, tienen que tener en cuenta esto, 3. Y C es un solo cubo independiente, ¿verdad? C, porque no se puede repetir. ¿De acuerdo? C es un cubo independiente. Por lo tanto, aquí solamente tengo 1. En total de cubos aquí voy a tener 3, 4, 5, 6 cubos, ¿verdad? 6 cubos. Entonces la respuesta final aquí sería 6 cubos. 6 cubos, digamos, en la figura número 4. Eso sería la respuesta final. ¿Cuántos cubos simples hay en la siguiente figura? Lo mismo, enumero columna A, columna B, columna C y columna D. Entonces digo lo siguiente. En la columna A, ¿cuántos cubos tengo? 1, 2, 3. ¿Correcto? 3. No se ve, pero se sobreentiende. En la columna B, tengo también 3. Ahí sí observo directamente. En la columna C, tengo 2 cubos. En la columna D tengo obviamente también 2 cubos. ¿Correcto? Listo. Entonces yo tengo que sumar 3, 6, 7, 8, 9, 10 cubos, ¿verdad? Entonces en esta figura tengo 10 cubos. Listo. 10 cubos. Ahí está. Sumamente sencillo lo que estamos realizando. Hemos visto la pregunta 4, 6. Lo que estamos haciendo es, cuando hacemos la enumeración con letras, queremos darle mayor seguridad para hacer la contabilidad correcta y adecuada. Ya no estoy poniendo, digamos, columna 1, columna 2, porque podríamos confundir con las cantidades. Por eso le estoy enumerando con letras. Lo que tenemos que hacer aquí, no repetir, digamos, los cubos. Porque un estudiante, por ejemplo, en el ejercicio número 4 probablemente dice toda la fila C, y contabilice este cubo, la cual ya está contabilizado. Y también este cubo no se puede contabilizar porque está contabilizado aquí. Eso hay que tener bastante cuidado. Seguimos. La 9 y la 10. Vamos a ver cuántos cubos simples hay. Columna A, columna B, columna C, columna D y columna E. ¿Ok? Entonces digo, en la columna A tengo qué cantidad de cubos, vamos a ver. 1, 2, 3. Se nota, se observa rápidamente, ¿no? En la columna B también se observa de forma rápida que hay 3 cubos. ¿Está? En la columna C no se observa, pero nos da a entender de que también hay 3 cubos, ¿verdad? ¿Listo? En la columna D, hay, digamos, 3 cubos, ¿verdad? ¿Listo? Y en la columna E, obviamente que tenemos también 3 cubos. Entonces, básicamente voy a sumar
el total de cubos simples, ¿verdad? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cubos habría en esta figura que se muestra. 15 cubos. ¿Listo? Muy bien, ya está. 15 cubos. Y luego en la número 10, vamos a ver con el mismo procedimiento, ¿ok? Vamos a enumerarlas. Columna A, columna B, columna C, columna D y columna E, ¿correcto? Listo. Digo, en la columna A tengo 3 cubos, como se observa rápidamente. En la columna B, que no necesariamente se observa todo, pero nos va a entender lo siguiente. Tengo 3 más 1 sería 4. 4 cubos, ¿de acuerdo? Y en la C, en la columna C también voy a tener lo siguiente. Tenía 3 más 1, 4 también. Ya está. En la columna D, ahora en la columna D, voy a tener lo siguiente. En la columna D, 1, 2, 3, que se muestra en la figura. Y en la columna E, también se puede mostrar en la figura con mayor rapidez 3 cubos. Entonces me piden la cantidad de cubos, entonces simplemente voy a sumar la cantidad de cubos que hay aquí, ¿verdad? 4 es 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cubos en total. Entonces aquí habría 17 cubos en esta figura que se muestra aquí, ¿verdad? 17 cubos se muestra en esta figura que es la número 10. ¿De acuerdo? Entonces es sumamente rápido realmente contabilizar los cubos. Lo que hay que tener un poquito de cuidado es cuando los cubos no se observan, ¿no? En C, por ejemplo, en esta figura no se observa, pero nos da a entender, evidentemente, que hay 3 cubos, ¿no? Porque está en el mismo nivel, ¿verdad? Entonces lo mismo aquí, pues en la B y la C, ¿no? Los únicos que se observan son el cubo B y el cubo C, pero debajo de ellos hay cubos, ¿no? Sobreentendiendo de que hay la misma cantidad que la columna E, la misma cantidad de la columna D. Eso nos da de entender de antemano para poder entender este tema de conteo de cubos. Entonces es sumamente sencillo. Sugiero, antes de culminar, para ustedes como sugerencias, que hagan la numeración de columnas o filas, ¿no? De columnas o filas, porque aquí también puedo numerar con filas, ¿no? Fila A, fila B, fila C, fila D, de esa manera. Pero sí es importante darle un orden para no caer, digamos, en el error que usualmente a veces se presenta cuando no tenemos un orden para desarrollar un ejercicio como el que estamos haciendo en el conteo de cubos, similar a lo que es el conteo de figuras de triángulos y cuadriláteros, pero aquí lo que se observa es que no se ve, no se observa en algunos casos, ¿no? En algunos casos, y sobreentendemos que hay ciertas cantidades de cubos en ese proceso, ¿correcto? Para ustedes va a quedar como tarea los 10 ejercicios de la página 161. Gracias por la atención prestada.